video que estamos haciendo del curso de Odoo desde cero. En este caso vamos a estar revisando hasta donde nos hemos quedado en los videos anteriores, que si no los has visto pues te dejo por acá el link para que los veas. Es un curso que estamos dando desde cero para ayudarte a convertirte en un programador senior, especialista en Odoo. Quédate porque empezamos. Antes de empezar, quería agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal y nos han dejado descripciones, comentarios y han compartido el contenido. Y me llama mucho la atención y quiero empezar por acá. En este caso, en el caso de las estadísticas del canal, vemos acá el 92% de las personas no se han suscrito. Es gratis, señores. Un like, una suscripción, todo ese contenido es gratis. Agradecer a las personas que sí se han suscrito y que compartan el contenido y ayuden a otras personas a convertirse en especialistas en Odoo. En este caso vamos a revisar hasta dónde hemos llegado. Han hecho 2 videos que, como comenté, puedes dejar la descripción. Y por ahora lo que estamos haciendo es una solución para real estate, casas y demás. Por ahora lo que tenemos es este state, el modelo state. Recordando, un modelo es una clase que se define en el Odoo. Perdón. El name es el nombre de ese modelo. A nivel de base de datos, pues cuando normalmente lo que hace es aplicar acá un guión bajo y aplica el nombre de la clase. MyThread lo que hace es la posibilidad de añadir en los elementos este shader, como se llama, este componente shader, para la trazabilidad de los campos y demás, y dejar notas, comentarios, muy usable la verdad. Todas estas cosas han estado explicadas en los videos anteriores. Vimos que eran los campos calculables, que dependían o cuando dependía de otro campo, que eran los constraints, que son validaciones o no. Porque puede ser que quizás quieras hacer algo específico con este campo y le puedes agregar un constraint y no lanzar una validación, sino hacer algo específico con él. Vimos lo que era el create, el write. Viendo por arriba, en el create es un método que se ejecuta ya que está, al ser una herencia de la clase model, él está implementado para la clase model. ¿Qué significa esto? Que acá vamos a tener acceso a el método para cuando vamos a crear los valores. Al método create normalmente le llegan valores y aquí podemos hacerlo, modificarlos, validarlos, lo que sea. A mí en lo personal no me gustan. Por ahora vamos a removerlo así y vamos a dejarlo así de esta manera. Este es un link, era cuando se iban a eliminar, y el write cuando los valores son actualizados. Cuando un valor está actualizado, es muy importante decir que es cuando los valores están en la vista. Si los campos no están en la vista, no llegan al write. Por tanto, no llegarían y ni se podrían actualizar. Pasa mucho con los campos de solo lectura. ¿Qué es un campo de solo lectura? Cuando un campo tiene el atributo read only. No sé si lo llegué a poner en los videos anteriores. A nivel de aquí, no lo puse. Bueno, los campos calculables normalmente son read only. Voy a poner read only false, pero bueno. A nivel de write puede que no llegue su valor. Por ahora, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos, estuvimos viendo también el caso de los data, que era una forma de introducir datos al sistema. Creamos categorías por defecto y definimos sus valores. ¿Qué nos ayuda a esto? El caso de este, pues al tener valores definidos sabemos sus ID, que nos permite utilizarlo a través de una referencia. Por ejemplo, vamos a utilizar este caso y de paso nos vamos metiendo de lleno en el sistema. En el caso de que yo, por ejemplo, yo quiero que si es una mansión, ¿cómo yo sé que es una mansión? Sin necesidad de ver cuál es el ID de este elemento. ¿Por qué? Porque lo tengo al ser introducido como un dato, pues yo lo tengo acá. Podemos hacer un ejemplo. Que quiero definir un constraint, app.constraint para la categoría. Y quiero decir el precio. Quiero poner, por ejemplo, acá que si la categoría, si state.category .id es igual a self.environment.ref. ¿Ves? Él me lo completó. ¿Qué significa? Que en el state, el que modela el módulo state y este ID tiene que ser único en el sistema. Por tanto, en este caso, cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es una referencia al elemento que está creado. Yo quiero decir que si es una mansión,
pues el precio, si el run es menor que 3, yo quiero que lance un error porque normalmente las mansiones deben tener al menos 3 habitaciones. Vamos a ver aquí en room quantity. ¿Y qué pasó aquí? Pues vamos a ver qué nos pasa. Si yo intento crear una casa nueva y déjame sacar el campo room quantity, que vamos a ponerlo en la vista. ¿De qué manera? Pues acá vamos a definir el room quantity, recordando que en el video anterior puse que cuando tú quieres actualizar un módulo directo desde la línea de comandos, puedes hacerlo desde el mismo archivo bin, utilizando acá el "-u". Por tanto, con hacer así, ahora nos debería salir aquí el campo room quantity, que está por acá. Por tanto, voy a crear una casa grande y yo voy a decir que es una mansión y que vale este precio. Y como ven, como yo sé que es una mansión utilizando el XML ID, pues nos valida para el caso de la mansión. Por tanto, aquí deberíamos decir que tiene 4 habitaciones y lo guarda. Esto es una manera de hacer referencia a los elementos que son creados a través de data. Continuando con el tema, pues, ¿qué vimos? Pues además de esto, vimos los tipos de campos. Recuerden los campos char, que nos permitían introducir caracteres, los campos booleanos, los campos float, vimos los campos, no recuerdo si vimos los campos HTML. Por ejemplo, este campo HTML pues nos permiten crear una descripción un poco más asequible, más bonita, por llamarle de alguna manera. En este caso no lo estamos mostrando, vamos a mostrarla. Una forma de mostrarla normalmente podría ser crear acá en la vista, y de paso vamos a ir viendo un poco sobre las vistas. En las vistas existe bastante el tema de los notebooks. ¿Qué significa que es un notebook? Pues un notebook tiene muchos pages. En este caso vamos a definir el page, este que está por acá. Le vamos a poner que su string es description y el name, bastante utilizable cuando queremos hacer una herencia de esta vista. Aquí vamos a poner el campo description y buscamos si hay algún widget asociado a los campos de tipo HTML. Perdón, para acá, ¿ves? Si te fijan acá, estas son cosas que se le pueden definir a los campos. Los widgets son una forma de mostrar los campos, ya sea un poco animada, realizar validaciones sobre ellos y demás. En estos casos vamos a ver aquí que vamos a estar en este caso, vamos a ver cómo se crea el notebook. Como ya está puesto por acá, si solo actualizamos aquí el módulo, de aquí nos debería salir un notebook. Y vamos a ir viendo un poco sobre las vistas. Si se fijan, este es un notebook que tiene un page. Vamos a crear otro page para que vean el comportamiento. Room state info es el otro page que vamos a estar creando. El name, vamos a ponerle state info, y aquí vamos a poner el resto de campos que no hemos puesto. Vamos a poner por acá este, que es el field name, este que está por acá. Vamos a poner los owners, que son un campo de many to many con la tabla REST Partner que le comenté que era la tabla de los contactos. En este caso existe un widget que cuando se trata de campos many to many, podemos tratarlos, disculpen, de esta manera. Podemos hacer así un group, y dentro del grupo vamos a crear otro grupo, y lo que permite es que los contenidos se pongan uno al lado del otro. En el caso de los campos many to many, vamos a ver un widget, que es una forma de llamar los campos. Vamos a dejarlo así por ahora y vamos viendo el comportamiento, y así vamos aprendiendo un poco sobre las vistas. Si se fijan, esta es la forma de mostrar los campos many to many. Un poco, te diría, fea, a mí no me gusta. Por tanto, tenemos aquí un widget, que luego vamos a ir viendo qué son los widgets y demás, que se llama many to many tags, y es una forma bonita de representar los campos many to many, ya que nos podemos poner por acá, y así utilizando este componente podemos ver
un poco más bonito este componente. Yo hice un video que te lo voy a estar dejando por acá en la descripción, una ventanita por aquí arriba, de cómo utilizar este componente que está definido en OWL, que es lo que hemos ido haciendo. Como comentaba, pues acá, esto es un page y este es otro page. Esta reactividad ya es la da al utilizar los componentes del caso de OWL. Viendo un poco más por acá, vamos a hablar ahora sobre el environment. ¿Qué es el environment? El environment es una clase, por llamarlo de alguna manera, que tiene atributos y el contexto de lo que se está ejecutando en el momento que se está ejecutando cualquier acción. Por ejemplo, dentro del environment tenemos el usuario que está acto en el momento que se está usando el sistema. Tenemos la compañía actual del usuario y a través de ellos pues vamos teniendo cada información sobre el contacto o sobre la compañía. Tenemos el idioma, tenemos varias cosas. ¿Cómo lo podemos ver? Pues, por ejemplo, vamos a Gray para ver cómo nos lanza. Aquí ponemos un punto y vemos como si cambiamos aquí un valor y le ponemos 2. Cuando él entra acá al Gray que vamos a estar revisando ahora, está actualizando el módulo, si se fijan. Si yo pongo por acá self, es el componente, la instancia en este momento. Self hace referencia al state. Por tanto, si yo pongo self.environment, aquí dentro tenemos bastantes datos. ¿Qué es cada uno? Pues caché, pues son datos que están manejando el contexto en la aplicación, el formato, el idioma, varias cosas. Las companies, en este caso, por aquí tenemos la compañía. Que puede ser que un usuario tenga más de una compañía permitida o que tenga habilitada más de una compañía. Aquí saldrían las compañías que el usuario tenga habilitadas. ¿Cómo se habilitan? Pues de esta manera. Vamos a ver aquí ahora cómo se habilitan. Si yo marco estos dos, vamos a ver que ahora, cuando vengamos de nuevo al environment, tenemos dos compañías. ¿Por qué? Porque las dos están habilitadas para el usuario. Company, si se fijan, a pesar de tener dos acá, Company aquí tiene una, porque hace referencia a la compañía actual en el contexto de la aplicación. El context, como indica, es el idioma, la zona horaria, las compañías permitidas y parámetros que se manejan a través de la URL. Si se fijan, esto acá hace referencia a la acción y es todo el contexto de la aplicación. Si se fijan, acá vamos a ver el contexto. Tenemos acá el usuario en cuestión, el usuario que está ejecutando la aplicación en el momento que la está ejecutando. Por acá tenemos user y por aquí tenemos el contexto, que es el idioma. Esta parte por acá lo tenemos y tenemos además una forma de utilizar el ODU bastante que no se recomienda es el tema del sudo, ya que como un ejemplo como el Linux, él se salta las restricciones sobre los modelos. En este caso tenemos el usuario y tenemos el idioma que está activo en el momento. Otra forma de utilizar el environment, si se fijan, es en lo que usamos ahorita, para las referencias. Cuando tú pones aquí self.environment, estás y puedes hacer referencia a los ID que tienes previamente definidos en el sistema. Es una forma bastante que permite hacer las búsquedas. Vamos a ver ahora cosas. Otro tema es el record set. ¿Qué son los record set o los records? Un record es el momento, la instancia que se está manejando en el momento. Por ejemplo, este record set es el self. Normalmente aquí pueden venir más de un elemento y si no hacemos una iteración sobre el objeto puede explotar porque nos puede dar un error 500 sobre el patrón singleton, que dice que una instancia solamente puede ser que solo se manejará una instancia a la vez. Por tanto, el record set en este caso vendría siendo el state, que es el que estamos analizando. En Odoo además existen los campos que son calculables y los campos que son no calculables, o sea, que se almacenan en la base de datos. Un campo puede ser calculable y puede
que se almacene o no en la base de datos. Si no se almacena en la base de datos, pues tiene la limitante de que no puede ser utilizado en funciones de SQL. Por ejemplo, no se permite agrupar por campos que no son almacenados en la base de datos. En este caso, el for sale, que fue uno de los que implementamos, pusimos que iba a estar definido en venta si teniendo en cuenta los estados. Si se fijan aquí, al yo tocar por acá, él disparó el GRI. ¿Por qué? Porque estoy intentando actualizar el estado. Cuando actualizo el estado, él nos modifica el valor. Por tanto, aquí el for sale vuelve a estar disponible porque yo definí en la definición del for sale, perdón, definí en el campo que iba a estar, si está en new o en offer received, iba a ser true. Si no, era falso. Por ahora, esto es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a definir, vamos a revisar un poco sobre las vistas. En Odoo existen muchos tipos de vistas. Vista tree, vista kanban, vista diagrama, vista. Existen muchísimos tipos de vistas. Por ahora vamos a ir viendo las vistas tree, las form y las de búsqueda. ¿Qué significa eso? Vamos allá. La forma de definir una vista. Una vista puede ser o definida o heredada. En este caso, cuando vamos a definir una vista, debemos definir un nombre. Este nombre normalmente es único para el módulo, ya que él, cuando lo aplica, él hace una concatenación del módulo con el nombre de la vista. El name es el nombre que le vamos a poner a la vista. El model es el modelo al cual pertenece una vista. Podríamos no definir una vista y Odoo, con su genialidad, nos define las vistas automáticamente para ese modelo. Si nosotros ponemos una acción, pues nos define la vista para ese modelo. En este caso, las vistas form, una forma bonita de poner son los cheat. ¿Qué es un cheat? Normalmente son clases, son como componentes ya HTML. Cheat es este cuadradito que te permite incluir dentro de él los elementos. Tenemos el header, que como sabemos el header es esta parte de acá del sheet. Y aquí tenemos el primer campo, el campo field, el campo state, perdón. Tenemos definido un status bar. ¿Qué significa que es un status bar? Pues los elementos que estén en ese state como posibles valores son mostrados de esta manera. Por tanto, es la forma del status bar. Si yo le quito aquí el status bar, vamos a ver cómo se ve la vista, el campo ese que está por acá. Normalmente eso se usa para los campos de estados. Se vería así. Es mucho mejor ponerlo de esta manera, status bar. El clicable, en este caso, significa, y es un widget, es una acción que tienen los campos de tipo seleccionable y lo tiene el status bar, que es permitir que sean clicables. Por tanto, por ejemplo, si yo le pongo acá el clicable, si yo le quito el clicable, van a ver que entonces lo que yo había tocado ahorita de for sale no funciona. Pues, ¿qué pasó aquí? Que me fumé. El status bar, el widget status bar. Si yo quito acá, vamos a hacer, me va a poner la barrita, pero los elementos no son clicables. Si se fijan, no funciona el clic. ¿Por qué? Porque yo le cliqué la opción clicable. Las opciones son opciones que tienen los widgets, valga la redundancia. En este caso tenemos un poco de clases de HTML. Esto permite, ya están predefinidas en Odoo. Normalmente hay bastantes vistas que se ven de esta manera. Un H1, como todos sabemos, un encabezado, y es lo que permite poner el elemento HTML de esta manera. Luego vamos a ver los grupos. Pasa bastante que si una vista no está, si un campo no está dentro de un grupo, puede que no te muestre el label. Nunca he entendido por qué, pero bueno. En este caso tenemos los campos currency, el for sale. La forma de definir el campo es muy sencilla. Poner field name y el nombre del campo que queremos mostrar en la vista. Realmente es bastante sencillo. Odoo, yo soy un enamorado de Odoo y a mí realmente me encanta. Y te abstrae de muchísimas cosas, temas de HTML, CSS y demás. De esta manera, pues hemos hecho dos grupos. Si se fijan, el grupito de la izquierda y el grupo de la derecha.
los notebooks, que ya comenté por arriba que era, pero igual voy a dejarte el link de donde están definidos los componentes de esta manera. ¿Qué pasa? Tú puedes definir estos componentes en código a mano con Odoo y te va a funcionar igual de igual manera. Pero ya el Odoo te trae ya el tema de la reactividad, el tema de los page y todo ese tema te abstrae bastante. Normalmente así está conformada una vista formulario. Esto es nuevo de la versión 18 que se pone shatter. Antes se ponía los followers, pero bueno, ya se pone el componente shatter de esta manera. Perdón. También tenemos la vista tree. La vista tree, ¿cuál sería? Sería esta que estamos viendo acá, la vista árbol. ¿Qué nos muestra? Pues lo que nosotros lo querramos poner. En este caso yo estoy poniéndole el name y el state, la categoría. Pero además se pueden definir nuevos campos. Si se fijan, el ID, el name, el model, tienen además un tema de un campo, un atributo que se llama priority. Bastante utilizado cuando se trata de muchas vistas. ¿Por qué? Mientras mayor sea la prioridad, o sea, el número, normalmente la vista pone por defecto 16. Pero si hay una vista que hace una herencia y pone un comportamiento, puede que tu desarrollo no se ve, no se muestre, no se note, porque tu vista cargó antes de que las demás cargaran. Por tanto, aquí en herencia es bastante común ver aquí valores 90 para que cargue todas las vistas y luego cargue la tuya. De esa manera te aseguras de que tu comportamiento heredado funcione. Otra forma de ver es acá, utilizando el modo desarrollador. ¿Qué es el modo desarrollador? Yo diría que es este monito que está por acá, pero no, la forma de activarlo, más allá del monito y demás, es venir aquí en ajustes. Al final hay una opción que dice activar modo desarrollador y con activos, activarlo con activos o con los tests. En este caso tú le das aquí activar modo desarrollador. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues mostrar, esto es una pasada de Odoo. Aquí nos muestra este campo, cuál es su nombre, con qué modo se relaciona, de cuál es su tipo, cuál es el contexto que tiene definido, si es requerido o no, y así por todos los campos del sistema. Con solo poner el mouse encima nos dice todo. Esto es una pasada, una absoluta locura. Disponible desde la versión 6, pero yo soy un enamorado de él. ¿Qué tenemos acá? El modo desarrollador nos brinda esta opción, que como comenté, tienes un tema de prioridad. Normalmente cuando tú vas a hacer una prioridad, una herencia, perdón, deberías venir acá en Inherited Views y aquí te pondrían las vistas que heredan la vista que vas a heredar. Y lo normal es tú poner un ID superior, un ID, perdón, un priority superior a los que estén definidos aquí para que tu comportamiento sea incluido. Pues porque si no puede pasar lo que comentaba de que solape. ¿Qué más tenemos aquí en el método desarrollador? Tenemos la acción. ¿Qué es la acción? Pues esta acción que tenemos definida aquí en el sistema. Es la acción que está relacionada con el menú que estamos tocando. Además de esto aquí es la vista search, que es la que tenemos por aquí, que también está definida de esta manera. Si se fijan, está aquí la vista search. Y esta es la acción. En la acción podemos aplicar dominios, aplicar contextos y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Todo eso lo tenemos aquí en el modo desarrollador. Tenemos las reglas de acceso definidas para este modelo, tenemos los permisos de acceso, los tests unitarios, que ahí haremos allá, y tenemos todas las cosas con el modo desarrollador. ¿Qué pasó? Como comenté aquí, apliqué eso, lo que hice fue repetir el campo, pero no era lo que quería. Aquí lo que vamos a poner ahora van a ser los owners. Pero yo puedo definir si yo quiero que no, si se vea o no. Hay una opción que es optional y tú lo puedes poner hide. ¿Qué hace eso? Pues van a ver, lo que va a hacer es ocultar el campo, pero te lo voy a poner visibles en caso de que el usuario lo quiera mostrar o no. Si se fijan, aquí está. Pero ¿qué le puso? Si yo lo pongo aquí, él pone esto así y te dice 2 records. ¿Cuáles son los 2 records? Los que definimos. Pero aquí además podemos ponerle el widget many to many para que se vea de la manera que lo definimos anteriormente. Vamos a ver cómo se ve ahora. Y de esta manera, utilizando eso,
Eso lo tienen los campos en la vista tree. Tienen el optional que puedes ponerle hide o show. Si tú lo pones show, por defecto él lo muestra, pero te permite quitarlo. En este caso, como yo lo definí hide, pues sale oculto. Y esto es una vista tree, que además tenemos por acá la vista search, que es esta que está definida por acá. Aquí podemos definir filtros. Vamos a buscar por acá filter. ¿Ves? Esto es un ejemplo de una vista search. Tenemos name. Cuando tú pones field name, lo que estás definiendo es que tú quieres el criterio de búsqueda así. ¿Ves? Es lo que cuando tú pones field name, lo que hace es que tú quieres definir un criterio de búsqueda sobre ese campo. El filtro lo que hace es ya predefinir el campo, predefinir el filtro acá en el apartado de los filtros. Y si ya defines un group by, lo que hace es definirlo para ese, un group by para ese, por un campo específico. Por ejemplo, yo le quiero decir aquí, vamos a poner esto aquí. Yo quiero definir por defecto que el agrupador por category. Aquí lo pongo category y el campo es state category, si no me equivoco. El state category, vamos a quitar esto por acá y vamos a ver qué nos hace esto. Si se fijan, ahora no carga nada, sino que ya está definido aquí el group category. Y si yo agrupo, ya puedo agrupar por categoría. Esto es lo que nos permite el group by. Si yo defino el filter, por ejemplo, como comenté, el separador es una línea que él implementa, una línea horizontal que se implementa. Por ejemplo, si yo le pongo filter, vamos a definir por acá un filter, el name, pues no sé qué ponerle, vaya, vamos a definir por aquí el precio, por ejemplo, price, el precio aquí, el price, y aquí vamos a definir que el precio sea mayor que 0. Por ejemplo, ¿cómo se pone mayor que en el caso de los XML? Se pone utilizando el ampersand. Pero el ampersand es con el vamos a decir de esta manera, mayor que el precio, mayor que 0. Vamos a ver qué sale acá. Para el caso de los dominios, creo que es bastante común aplicar eso. El precio mayor que 0, creo que todos tienen precio mayor que 0. Sí, porque fue una validación que pusimos. Por ejemplo, pero bueno, aquí lo podemos modificar que sea mayor que 5000. Estos son los que tienen precio mayor que 5000. Si yo quito el filtro, ¿ven? Y eso es lo que hace definir el filtro. ¿Qué es una acción? La acción está relacionada con las vistas, con los tipos de vistas. De esta manera podemos hacer una acción, ponerle un nombre. Este es el modelo asociado a la acción y el modelo asociado a la acción. Y este es el modelo de donde la acción va a sacar los datos. En este momento vamos a definir que solo queremos vista. Por ejemplo, si tú pones el view mode y tú defines, aquí puedes marcar los tipos de vistas que tú quieres que el usuario vea. Mira, si yo le quito aquí el form, vamos a ver cómo no vamos a poder hacer clic en ningún elemento. Haces clic y la vista form no te abre porque no está habilitada esa vista para en la acción. Este es el help que sale cuando no tenemos definido y en este caso este es el menú. Este menú hace referencia a este menú, al padre, pero al padre tenemos que definirle el hijo. Este que está por acá es este que tiene un menú, tiene una acción, tiene un ID y tiene un padre. Este es el nombre de la acción, que es esta que está por acá, y el padre es el menú que definimos arriba. Y en este caso es el ID del menú. De esta manera, pues creamos el menú. Vamos a hacer ahora una herencia y vamos a agregar un nuevo
un nuevo elemento. Por ejemplo, vamos a definir un nuevo módulo. ¿Qué pasa? En el caso de Odoo, si se fijan, vamos a revisar el código de ellos. Ellos tienen un account, pero cuando quieren hacer algo sobre account, definen un módulo aparte. En este caso tenemos sail, tenemos a flota. Si vamos a ejemplo, vamos a de flota, que creo que es un bastante ejemplo. Un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, mira, sail, ya estamos en sail. Ellos tienen el módulo base de sail, pero cuando hacen una relación sail CRM, le ponen el sail con el módulo de CRM. Si hacen un sail expense, que es este que está por acá, que maneja los gastos asociados a una venta. Vamos a hacer un state, sail state. ¿De qué manera? Pues podríamos hacerlo todo en el mismo módulo, pero en un tema de mantenibilidad, realmente es bastante cómodo utilizar este caso de la gerencia. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, yo lo hago así un poco, quizás podríamos abstraernos un poco y a través de eso vamos a crear este módulo y volvemos en segundos. Pues lo que hicimos fue crear un módulo y vamos a estar ahora viendo cómo relacionarlo. En este caso vamos a hacer relacionado con una venta. ¿Qué significa? Vamos a ver, en este caso nos va esto fuera, tenemos el state sale, que le quité aquí por acá, déjame quitarle esto por aquí también. Security no hay nada, y aquí, ¿qué vamos a poner? Como es state sale, podemos hacer en este caso vamos a depender del módulo state, porque vamos a definir vamos a usar los campos que ya están definidos en él. Y en este caso vamos a usar el sales management. ¿Qué hicimos aquí? Pues nos creamos un módulo, que lo que vamos a tratar ahora van a ser las ventas relacionadas con ese state. Y aquí lo que vamos a ir viendo es las herencias en los modelos. Tenemos el state sale y lo activamos. Ahora mismo no va a hacer nada. Obviamente lo único que va a hacer en todo caso va a ser instalarnos el módulo de ventas. Si se fijan, a ver, déjenme ver si lo logro levantar. Dice que no puede ser. Bueno, esto es una restricción que está lanzando. Combination account number partner must be unique. Vamos a ver los contactos que tenemos, datos de prueba. Vamos a ver si nos deja instalar la restricción esa que está saltando. Habría que ver a qué está relacionada. Pero viene dado por los datos de prueba. Bueno, no sé qué habrá pasado. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer una relación entre el módulo de state y el módulo de sale. Por ejemplo, vamos a definir que una sale order, que es lo que se maneja en las ventas, esté relacionada con un state. ¿De qué manera? Pues para ello vamos a ver y vamos a tener que añadir al modelo de sale order, vamos a tener que añadirle una relación con el modelo state. ¿De qué manera? Pues acá vamos a poner sale order, porque vamos a hacer una herencia en el modelo sale order. Aquí ponemos sale order. Esto aquí es un nombre descriptivo, realmente no es, pero bueno, por un tema de una convención sí sería bueno poner a qué modelo está relacionado. En este caso vamos a definir un no sería este, sería state ID, viene siendo y aquí de esta manera hemos creado una relación de la tabla sale order de la venta con la de las propiedades que hemos definido en el otro módulo. Si se fijan, no va a pasar nada, obviamente. Lo único que va a hacer es crear el campo en la base de datos. Vamos a verificar si es verdad que lo creo. Utilizando aquí el modo desarrollador, hay una opción por acá que dice campos, fields. Podemos ver si creó el campo state ID. Nos dice aquí que está relacionado con el modelo state. Pero ese campo no está visible en la vista. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer una herencia y vamos a colocar el campo luego de Sale Order Template ID. ¿Hacemos la herencia? Pues sencillo. Vemos acá con nuestro modo desarrollador y vamos a definir el view. Y vamos a ver el modelo. La vista es esta, Sale Order. Vamos a definir en nuestras vistas una vista con la cual vamos a heredar la Sale Order. Vamos a ponerle que el nombre va a ser este. Y vamos a hacer una herencia. Este plugin está buenísimo, se lo recomiendo para el tema de Odoo.
podemos definir aquí. Podríamos ponerle el nombre, el mismo nombre que tiene puesto actualmente la vista. ¿Por qué? Porque lo que mira en tema de unicidad es el nombre del módulo con el nombre de la vista. Por tanto, aquí también puede ir el mismo nombre este que está acá. Y aquí iría Sale Order. ¿Y qué vista vamos a heredar? Esta que está acá. Esta vista que está acá. El Priority. Vamos a definir, como comenté, vamos a ver aquí las vistas que lo heredan. 16, 16, 16. Todos tienen 16. Tanto si yo le pongo 16, podría ponerle 16, 18, cualquier valor, con tal de que eso. Luego vamos a ver que son los XPath para el tema de las herencias. En este caso vamos a hacer una herencia bastante simple. Vamos a decir que este campo que está aquí, que sería Sale Order Template ID. Vamos a ver si está definido en la vista base, que es la que estamos heredando. Si yo vengo aquí y le digo Sale Order Template, ¿ven? En este caso este campo no está en esta vista, es de otra vista que lo está poniendo. Por tanto, debería heredar la vista que pone ese campo. Pero bueno, por ahora vamos a quedarnos en esto y vamos a hacerlo poniéndolo, por ejemplo, luego del Partner ID, por tener un tema bastante sencillo. Luego del Partner ID vamos a definir Position Atributos. ¿Qué significa? Que en caso de que yo quisiera aplicarle atributos al campo Partner ID, utilizando atributos podría meterle un replace y lo eliminaría de la vista. Nunca recomendado. Nunca, nunca, nunca. En este caso ponemos after, porque vamos a poner luego de ese campo, vamos a poner nuestro nuevo campo, que vendría siendo el state ID. Field name state ID. Y así hemos hecho una herencia. Vamos a probar que de verdad funciona. Nos agarramos el nombre de la vista y en el manifiesto, la forma de importar las vistas es aquí en el manifiesto poniendo views, el nombre del archivo. Y vamos a ver qué tal va esto. Si yo actualizo el state, que es el campo que yo estoy actualizando, es el módulo que yo estoy actualizando, obviamente él, como este depende del state, si yo actualizo state, él actualiza la lista de aplicaciones, por tanto, todos los que dependen de state también se actualizan. Podemos verlo acá en el caso de la venta. Y vemos que no nos puso el campo. ¿Por qué no nos ha puesto el campo? Vamos a ver por qué. Yo vine por aquí y yo le definí así. Vamos a actualizar para quitarnos la duda. Salir de duda, pero debe ser otro motivo que no sea este. Vamos a actualizarlo. Y vamos aquí a Sale. Era eso. Pues aquí tenemos el campo state, que tenemos todas las propiedades que tenemos definidas en nuestro modelo. Normalmente esto es bastante bueno actualizar las aplicaciones porque eso te permite, más allá de que los cambios sean en la vista, si haces un cambio en la vista, deberías actualizar el módulo porque si no los cambios no salen. En este caso pues tenemos esto y hemos puesto este campo de manera muy sencilla en este modelo. Vamos a dejarlos hasta aquí y en los próximos videos vamos a estar viendo otras cosas relacionadas con el load. Vamos a estar haciendo herencias más complejas, por ejemplo poner un campo luego de esta firma y luego cosas que pueden ir saliendo. Por eso les recomiendo que se suscriban para las cosas que vienen. Recuerden, suscríbanse, denle like y compartan. Gracias, chao.